Bienvenidos de nuevo al podcast de Esto no es normal, el podcast de no ficción donde tratamos de entender todas esas cosas que no deberían ser normales, pero que las hemos hecho cotidianas, las internalizamos y extrañamente las aceptamos. Mi nombre es Osvaldo Hernández, soy periodista y hoy, de nuevo, intentamos cuestionar esta normalidad. Para presentar a mis colegas periodistas les quiero consultar a cada uno si han sentido que la ciudad puede estar hecha de otras ciudades pequeñas en su interior, fronteras internas, sesgos, muros por todos lados. Y es que me acompaña Asier Andrés, periodista de investigación. Hola Asier, ¿qué tal? Hola Osvaldo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que vivimos en una ciudad de trincheras barriales? Pues supongo que porque estamos haciendo este programa sí, pero es cierto que precisamente no es el espíritu del programa, creo que es algo que hemos dejado de ver en realidad. Ok, también está con nosotros el periodista Bill Barreto. ¿Qué tal, Bill? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una pregunta, Bill, ¿tú qué opinas si te digo esta frase? Cada habitante con algún marcado entusiasmo parece decir, profesar, exclamar, mejor que los otros están allá, lejos, porque en definitiva no somos iguales. Bueno, creo que refleja mucho de este sentir de vivir entre burbujas, aislados muchas veces unos de otros y con la hostilidad a flor de piel. Sí, gracias, Bill. Y Carol Gamazo también es periodista y se encuentra acá con nosotros. ¿Cómo estás, Carol? Hola, bien, muy bien. Tengo una frase para explorar lo que no debería ser normal contigo, para ver si te digo esta frase. Esta casa como espacio de combate entre encierro y libertad. Como que siento que es como estas paradojas, ¿no? De donde uno se siente libre, puede ser que es donde más reglas hay. Eso sería lo que pienso en primer lugar. Justamente, cabal, aquí vamos esbozando el tema de hoy, ¿verdad? ¿Es normal que vivamos en archipiélagos urbanos, en pequeños guetos como amurallados, y preguntarnos como de qué nos estamos protegiendo? Si nos estamos protegiendo de los otros, de nosotros mismos. El enemigo, pues yo creo que sería como un poco invisible, ¿no? Tenemos una noción que existe, pero existe del otro lado de los muros que se construyen a lo largo de la ciudad. Y queda preguntarnos de qué lado del muro estamos, dentro o fuera. Esa es la paradoja, creo yo. Esa paradoja de esta normalidad de estar encerrados, ¿de qué lado quedamos? Y para explorar este tema, como en cada episodio, tendremos una sección de datos a cargo de Asier Andrés, donde explicará cómo se fue construyendo esta ciudad amurallada en la que vivimos hoy en día. Además, Carolina Gamazo entrevista a la arquitecta y urbanista Kimberly Padilla, quien realizó la tesis de su maestría sobre cómo estas colonias cerradas afectan al tejido social. Y por último, Bill Barreto nos hablará del libro Los Jueces, del escritor Arnoldo Gálvez, que explora la colonia como una metáfora del país, pero la colonia de las colonias de ciudad, no la colonia de la época histórica. Y bueno, para empezar a hablar si estamos presos, si estamos encerrados y cómo nos rodean estos muros perimetral con su garita, un guardia de seguridad y su escopeta, estas fronteras, pasamos a la primera sección de datos, que estará a cargo ahorita de Asier Andrés. Si Asier nos puedes comentar un poco de qué nos vienes a hablar. Hola a todos. Yo siento que el tema de hoy es particularmente polémico y por eso, antes que nada, si me permiten, quería justificarlo un poco para que la audiencia nos entienda. Sí, este es un país de garitas y guetos, de policía privada por todas partes, y eso no es normal. Y por eso este es un tema relevante para este podcast. Pero supongo que mucha gente me dirá, sí, tienes razón, pero lo que tampoco es normal es que en este país haya casi 3.000 asesinatos todos los años, o que las extorsiones y los asaltos sean tan comunes. Y sí, también tienen razón. Entiendo que la gente necesita sentirse más segura. Esta es una necesidad real y legítima. Y la manera en que la gente lo está haciendo es mediante medidas como dificultar el acceso a la colonia donde vive, o sea, instalando una garita. De hecho, varios de los que estamos acá vivimos en lugares en los que hay una garita de entrada. Entonces no queremos que nadie se sienta juzgado o que piensen que vivimos en un mundo ideal en el que la seguridad no es necesaria. Sí, de hecho, yo sí vivo en una colonia cerrada, ¿no? Y en la colonia donde yo vivo está rodeada de barrancos y de asentamientos, pero lo que me parece curioso de lo que dices, Asier, es que dentro de la colonia hay como leyendas urbanas de cómo cuando se tuvieron que encerrar a finales de los 90, era como enfrentarse a los asentamientos que subían por los barrancos. Y de hecho hay historias de balazos y de gente que disparaba al aire para mantener a raya los asentamientos y que no subieran a la colonia, imagínate. Pues yo ahora mismo en este momento también vivo en una colonia privada. De hecho, cuando vivía en plena calle no sentía miedo, pero ahora me siento más segura.
De todos modos, después de la entrevista que hice, como que pienso que quizás es una percepción errónea. Pues precisamente por eso, o sea, mi punto es que, como acabas de decir, ¿no? La gente reclama seguridad y es entendible. Pero las garitas no solo existen por esto, también existen porque las municipalidades las autorizan, ¿no? Aunque pues resulte obvio decirlo. O sea, tenemos que ver esto en su contexto. Las municipalidades no solo permiten cerrar colonias, también permiten muchas otras formas de privatización del espacio público. Por ejemplo, que ciertos lugares se llenen de ventas hasta el punto de que ya no se puede caminar, o que algunas personas se apropien de espacios de parqueo y luego cobren por ello, o que ciertos negocios se apropien de las banquetas, o que se construyan túmulos sin permiso. De hecho, cuando estábamos discutiendo sobre cómo hacer este programa, hablamos, ¿no? Si se recuerdan, hablamos de todo eso. O sea, mi punto es que todo esto es el reflejo de un problema más grande. Tenemos autoridades municipales que no protegen los espacios públicos o el bien común. Son unas autoridades que más bien permiten a cada uno hacer un poco lo que quiera, o al menos tienden a justificar siempre que cada uno haga lo que quiera, o en vez de imponer una visión de lo que es mejor para todos, tratan de mediar entre intereses, sobre todo cuando estos intereses son poderosos. Entonces creo que el cierre de calles o colonias no solo tiene que entenderse como una respuesta a los problemas de seguridad. De hecho, los homicidios descendieron en la última década de manera dramática. La situación actual de seguridad pues no es para nada como era hace 15 años y creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? No sé si conocen alguna colonia que haya decidido volver a abrirse después de cerrarse. No sé si creen que existe ese caso. Un poco de memoria en los últimos 20 años, tal vez viviendo en la ciudad de Guatemala, no recuerdo un caso en el cual una colonia que se haya cerrado haya decidido volver a abrir. Podría decir que se abrió, pero con fuerza policial, ¿verdad? O sea, les quitaron las talanqueras que habían puesto porque eran ilegales. Es decir, quizá por ahí. ¿Y eso dónde ocurrió, verdad? Eso ocurrió, creo que como por la zona 3, creo que fue. Por el Gaito, por ejemplo, con la cuestión de Marioko. Marioko, el narcotraficante. Pues realmente tienes toda la razón en que cada vez hay menos violencia o menos asesinatos y que se siguen cerrando las colonias. Entonces quizás no es solamente la inseguridad. Al contrario, yo siento que a pesar de que los homicidios van en caída, las medidas de seguridad de las colonias que ya son cerradas se incrementan todavía más, ¿no? Y vemos cada vez más guardias, más tecnología, más cámaras, más puertas que solo se abren con un código, etc. Entonces, este tema, como dices, Carolina, para mí es algo que no es exactamente sobre seguridad, ¿no? ¿Sobre qué trata? Pues diría que como sociedad hemos aprendido a tener miedo y a desconfiar de cualquiera que no sea conocido. Así que buscamos refugios, por ejemplo, viviendo en un condominio o en un edificio de apartamentos con seguridad. Si lo pensamos, al final estas son las soluciones que más se ofrecen ahora en el mercado inmobiliario. Y eso no es casualidad. Y quienes no viven en este tipo de lugares tratan de reproducir esa sensación de seguridad cerrando las colonias donde viven. Y aquí volvemos a lo que mencionaba antes. Las municipalidades podrían hacer de contrapeso a lo que quiere la gente, porque al final cerrar las calles no resuelve el problema de la seguridad, solo proporciona sensación de seguridad, como decías, ¿no, Carol? Y en particular a una minoría. Provoca, digamos, que no te vayan a asaltar delante de tu casa, sino que lo hagan en el tráfico o en cualquier otro lugar, o que en vez de robar casas, pues se robe más a personas o a sus vehículos, por ejemplo. Pero lejos de defender este tipo de razonamientos o de pensar en el bien común, lo que hacen las munis es permitir cerrar sus colonias a los vecinos que sí pueden pagar por su seguridad. O sea, que para mí es como el miedo, ¿no? O sea, básicamente lo que te configura encerrarte es el miedo, tener miedo. No sé qué opinan. Y incluso, si seguimos hablando del miedo, incluso se puede reflejar en un delito que es menos tangible, como el de las extorsiones, ¿verdad? Porque basta que en una colonia, en sus alrededores, se produzca una denuncia de extorsión para que incluso la gente que no la sufrió directamente se sienta aludida por este mismo tema. Creo que también es un poco un reflejo de cómo se expande el miedo entre personas y en una comunidad pequeña, una comunidad cerrada, como puede ser una colonia. Sí, o sea, mi punto es que no es garitas sí o garitas no, sino como ir a la esencia del problema, ¿no? Y por eso, bueno, después de este preámbulo, que igual me ha quedado un poquito largo, antes de ir al punto, pero quería centrarme en lo que os voy a contar ahora, quería centrarme en las munis y contarles cómo es el proceso para cerrar una colonia y algunos de los problemas que esto ha generado. Esto va a servir para muchos, ¿no? Quieren encerrarse. Claro, sí. Si quieren encerrarse, ahora les voy a explicar cómo. Estuve investigando un poco y tengo que decir que no tengo muchas respuestas claras. Por ejemplo, ¿qué reglamento u ordenanza municipal permite a un grupo de vecinos cerrar una calle que antes era pública en la ciudad de Guatemala? Pues no lo tengo claro, pero creo que no existe.
De hecho, hice una solicitud de información a la MUNI para que me respondieran a esta pregunta y hasta el momento no he tenido respuesta. De hecho, ayer por la noche la MUNI sí me respondió y me pidió prórroga a mi solicitud. O sea que aparentemente se necesitan como un mes para averiguar algo que pues sea un reglamento público que debería estar subido en la web, ¿no? Pero lo que estuve haciendo fue buscar pistas en casos judiciales. Porque hay que decir que esto de cerrar las colonias, aunque ahora nos parece normal, en realidad ha sido desde los años 90 una gran fuente de conflictos de todo tipo que han llegado a los tribunales. Solo entre los expedientes de la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal que hay en el país, encontré unos 180 casos en los que se aborda algún problema derivado del cierre de la colonia. Esto es pues desde finales de los años 80, o sea, es un periodo muy largo. Encontré muchos casos de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco. Aquí se empezaron a cerrar las calles hacia 1994, según vi en los documentos, o sea, hace más de 30 años. Y también encontré muchos casos en colonias de la capital, sobre todo en las zonas 7, 12, 18 y 10, donde parece que los cierres de calles fueron algo posteriores, la mayoría ya en este siglo. Por ejemplo, la colonia El Campo en la zona 14 se cerró como en 2001, Oakland en la zona 10 entre 2003 y 2004, y Caminal Juyú, que está en el periférico en la zona 7, en 2008. 2008 se cerró porque, o sea, yo les cuento que yo viví por Camino el Juyú, sobre el área de donde está el parque. Y yo de niño me acuerdo que todas esas colonias estaban abiertas y uno podía pasar entre colonias a otra colonia. Y lo más chilero era que podías llegar a Caminar el Juyú, ir a las ruinas y con mi abuela hacíamos caminatas porque ella necesitaba hacer caminatas. Le recetaron hacer caminatas y hacíamos todo ese recorrido por todas esas colonias que mencionas. Y justamente en ese momento todo era, pasabas de una a otra, ibas a jugar chamuscas, desafiabas a las otras colonias en los parques que ellos tenían y era así, pero de repente, como en 98 o algo así, empezaron a cerrarse poco a poco hasta ese 2008 que sí cerró, se circuló todo y quedamos afuera de toda esa dinámica. Yo estaba pensando que los centennials y las centennials no conocen una Guatemala en la que casi todas las colonias no estén cerradas. Y es como muy fuerte porque pues igual llegué en 2010. Entonces para mí también Ciudad de Guatemala es así, como una ciudad sitiada. Pero ahora, según las fechas que estás contando, Asier, y lo que estaba contando ahora Osvaldo, pues realmente esto no lleva tanto tiempo siendo así, como que menos de 25 años. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo viví en un condominio a principios de los 2000 que originalmente tampoco se encontraba cerrado, ni con guardia de seguridad, ni con garita. Fue construido abierto al público, abierto a cualquier transeúnte. Pero justo lo que comentaban los vecinos es que a finales de los 90, cuando comenzaron a incrementarse los hechos de violencia, asaltos o demás en la zona, es que finalmente llegaron a ese acuerdo de poner una garita. Entonces sí, ya cuando llegué yo, ya esto estaba institucionalizado, ya era parte de la vida común el tener este guardia de seguridad en la entrada y requerir los documentos para ingresar. Y esto a mediados de los 2000. Este mundo como de lugares abiertos en realidad pues no es tan remoto, ¿no? O sea, muchos se pueden acordar. En las colonias pues uno podía caminar tranquilamente sin dar explicaciones a nadie o podía llegar ahí a parquear su carro hasta que pues de repente un día los vecinos decidieron poner una garita y regular el ingreso. Y la MUNI, por supuesto, se lo permitió. ¿Cómo lo justificaron? Lo que encontré es que en el origen de todo parece estar el Acuerdo Municipal 42-2001 y otros que se aprobaron un poco después y que se derivan de este 42-2001. Este acuerdo se llama Acuerdo de Declaratoria de Áreas Residenciales en el municipio de Guatemala. Y esto lo aprobó el Concejo en el año 2001, cuando era alcalde Fritz García Galón. Para quien no se acuerde, García Galón fue alguien muy importante en el Partido Unionista y cercano a Álvaro Arzú. De hecho, no solo fue alcalde unionista designado por Arzú, sino que fue antes, ¿no? Fue ministro de Comunicaciones durante la presidencia de Álvaro Arzú. Pero regresando al tema, en principio este acuerdo 42-2001 no dice nada de cerrar las calles. O sea, su propósito era poner un poco de orden en la ciudad, de manera que quedara claro en qué áreas se podían hacer qué cosas. O sea, para que se entienda lo que quiero decir, que por ejemplo, pues una fábrica o un centro comercial no estén en medio de una colonia y solo puedan construirse sobre vías principales. Hasta ese momento todas esas cosas no estaban muy reguladas, entonces se podía hacer un poco lo que quisiese uno. Entonces el acuerdo 42-2001 hizo esto precisamente, poner un poco de orden. Y entre otras cosas estableció
que a partir de entonces habría una serie de áreas de la ciudad que tendrían categoría de áreas residenciales. El propósito de estas áreas residenciales, como su nombre indica, era básicamente tener casas, o sea, que la gente viviera en ellas. Y según decidió la MUNI, en estos lugares solo se podrían hacer ciertas cosas muy puntuales, además de vivir. Por ejemplo, poner una tiendita de alimentos o una peluquería para los vecinos sí estaba permitido, pero un bar o un restaurante no. O se decidió que en estas áreas residenciales podía haber escuelas preprimarias o primarias, en ciertos casos, pero no institutos o universidades. O que solo bajo ciertas condiciones en estas áreas residenciales podría instalarse una iglesia o un hotel. O sea, la MUNI concibió que a partir de entonces habría una serie de zonas en la ciudad en las que podía haber algunos servicios para los vecinos, pero en realidad eran zonas básicamente para los vecinos que vivían en ellas. Y de alguna manera, si un área es para sus vecinos, alguien de afuera, ¿qué hace allí, no? Si no es visitar a alguien de manera puntual. Entonces es como siento yo que es como un razonamiento sutil, pero creo que es como que la lógica que subyace a esta decisión, ¿no? De comenzar a segmentar la ciudad. Justamente yo sé que en zona 15 hay una colonia, creo que es Vista Hermosa 1, que cuando uno cruza, o sea, es una colonia abierta, pero hay como unas talanqueras que quitaron y yo creo que ahí ha habido problemas, o eso es lo que pareciera, con que los vecinos sí que la han querido cerrar, pero como hay un centro comercial y hay varios restaurantes, no lo han logrado. Quién sabe si lo lograrán o no. Pero creo que justamente va un poco a colación de esto que dices de que, bueno, si es una zona residencial, entonces ¿por qué va a haber más cosas? Uno de los como criterios para designar una zona residencial es su distancia a una vía principal. Entonces, claro, hay zonas que, aunque sean residenciales, están muy cerca de vías principales, entonces no se pueden cerrar. Y eso me imagino que a su vez habrá generado conflictos con la gente que vive ahí, que se quiere cerrar, pero que es más complicado, ¿no? Regresando a lo que estaba explicando de las consecuencias de este Acuerdo 42-2001, lo que sucedió es que además se creó otra categoría, además del área residencial que he mencionado, ¿no? Aún más restringida, que son las llamadas zonas exclusivamente residenciales. Y en estas directamente se prohibió que hubiera ningún negocio abierto. O sea, en estas zonas, esta lógica que mencioné antes de, digamos, crear áreas exclusivas para los vecinos se acentuó aún más que las residenciales. Porque ¿qué hace un visitante en un área exclusivamente residencial en la que literalmente no hay ningún lugar abierto para visitar? Entonces, como decía, este reglamento comenzó a segmentar la ciudad en, digamos, lugares abiertos y lugares solo para vivir. Y la clave aquí es cómo se decidió qué zonas de la ciudad serían solo para vivir. Inicialmente, la MUNI definió algunas en el acuerdo que menciona, el 42-2001, pero también permitió que cualquier otra zona, si cumplía ciertos requisitos, como lo que he mencionado, por ejemplo, de las distancias a una vía principal, reclamara su estatus como área residencial o exclusivamente residencial. Y lo que estableció la MUNI es que una colonia puede incluirse o excluirse en esta categoría a petición de los vecinos, si estos se organizan en un comité único de barrio, los famosos CUP, que se estaban organizando entonces. Y además, un 80% de los vecinos tenía que estar de acuerdo, ¿no?, en esta decisión de incorporarse o desincorporarse a ser un área residencial o exclusivamente residencial. Entonces, tal y como yo lo veo, lo que sucedió en los primeros años del siglo en la ciudad son dos cosas. Por un lado, la MUNI creó la idea de que había áreas en la ciudad básicamente de uso exclusivo para sus vecinos y por otra, otorgó poder a los CUP para tomar decisiones sobre el urbanismo de la ciudad, siguiendo únicamente sus propios intereses, porque pues al final las colonias no piensan en el conjunto de la ciudad ni en los de fuera, sino simplemente en ellas mismas, ¿no? Entonces, esta combinación de fenómenos está en el origen de lo que comenzó a suceder después. Las colonias de clase media y clase alta, sobre todo, comenzaron a organizarse. Piensen en un grupo de vecinos de una colonia, estamos en el año 2004 o 2005 y el país está inmerso en una ola de homicidios, secuestros, extorsiones, auge del narcotráfico, todo terrible, ¿no? Si pudieran elegir, obviamente, estos vecinos prefieren que por sus calles no ande gente desconocida, yendo de un lado a otro, por ejemplo, y yendo a un negocio, o no quieren que los carros de los clientes de esos negocios anden entrando y saliendo, o parqueándose frente a su casa, aunque solo sea porque les quitan su parqueo que usan habitualmente. Entonces, lo que la MUNI les está proponiendo a estos vecinos en ese momento no es ok, solo se organizan, se convierten en áreas residenciales y pueden estar tranquilos porque se pueden convertir básicamente en un condominio controlado por ustedes mismos.
Y lo que sucedió es que muchas colonias, lógicamente, aceptaron este trato y se transformaron en áreas residenciales, según lo previsto en el famoso Acuerdo 42-2001 y otros que se derivaron de este. Básicamente, la mayoría de las colonias que se desarrollaron en los años 50, 60, 70 y 80 para clases medias y medias altas y que no estaban sobre vías principales, lograron este estatus. En la zona 2, por ejemplo, El Zapote, Ciudad Nueva; en la zona 3, la colonia de Lodebrán; en la zona 5, Jardines de la Asunción; en la 7, un montón de ellas, como las que has mencionado, Osvaldo, Caminal Juyú, Jardines de Tikal, Centroamérica, pues prácticamente todas, ¿no? Villalinda, Ciudad de Plata, y hay más. En la zona 10 está Oakland también; en la zona 11 es un poco como en la 7, ¿no? Pues son zonas así similares, que es la mayoría de las colonias de esta zona: Mirador, Utatlán, Granada y Mariscal. En la zona 12, El Carmen o Villasol; en la zona 13, La Aurora, 1 y 2, ¿no? Que son 2, ¿no? En la zona 15, Vista Hermosa, en sus varias secciones también, y El Maestro. Y en la zona 18 también hay muchas, pero pues la Atlántida, La Barreda, San Rafael y muchas más. Y en realidad podría seguir diciendo muchas, porque ahora la lista de áreas exclusivamente residenciales es interminable, y a medida que se han ido desarrollando otras zonas, por ejemplo la A16, que es más reciente, ¿no? También casi todas las áreas de ahí se han ido incluyendo también en esta lista. Sí, quizás ahí también valdría la pena recordar la existencia de este plan de ordenamiento territorial, en el caso de la Municipalidad de Guatemala, que al final de cuentas también hay que pensar que está diseñado o creado muy en función de la producción de la vivienda, de estratificar por tu proximidad a una avenida principal la función que puede tener esa área, ¿verdad? Y ahí es donde creo que sí vemos un desfase entre la forma en la que también ha crecido la ciudad y el acceso que puedas tener muchas veces a esas vías principales para tener otros recursos como el transporte público y demás. Muchas veces te quedan demasiado lejos de una colonia, de la cual, por el mismo sistema en el cual hemos aceptado, que es encerrarnos, la vía o la opción para movilizarse es el vehículo. Así que ahí añadiríamos otro problema, ¿verdad? De que también el cerrar muchas de las colonias ha obligado a la gente a encontrar en el vehículo propio, motocicletas o automóviles, la forma más viable para trasladarse hacia otros lugares de la ciudad. Sí, al final, pensándolo un poco todo esto de la declaración de áreas residenciales, es como que la MUNI, siempre con su lógica de desarrollo inmobiliario y mercado, al final crea una categoría que, digamos, que vuelve más atractiva comercialmente una colonia, ¿no? Porque si es exclusivamente residencial, veremos después, ¿no? Que son las que se pueden cerrar, y además, pues bueno, le garantiza como a los vecinos eso, que por ejemplo que no van a instalar ningún negocio y todo eso, ¿no? Que le pueda molestar a uno. Y además de eso, de esta categoría que he mencionado de las áreas residenciales, que son todas estas que mencioné, también están las exclusivamente residenciales, que hasta donde yo he averiguado, este estatus, que es como una especie de superprivilegio, solo lo han logrado las colonias de la zona 14. Hablo, por ejemplo, de la colonia El Campo y La Cañada. Estas colonias no son privadas, no son condominios, son lugares públicos, pero la MUNI pues les ha permitido a los vecinos prohibir que nadie tenga un establecimiento abierto allí. Y si es que esas colonias, justo así, es como que si las evalúas, es donde están los cuerpos diplomáticos, ¿no? Están las embajadas, las residencias de los embajadores, y creo que por eso también se han encerrado, y creo que se aprovecharon del acuerdo este que mencionas, el 42, ¿qué es? El 2001. Lo has mencionado tanto, no me acuerdo. Pero sí, esa tendencia es que ahí están los cuerpos diplomáticos y se tuvieron que encerrar como trincheras, ¿verdad? Como fronteras dentro del país también y dentro de la ciudad. Sí, a mí me sorprendió porque realmente, por ejemplo, yo pensé que La Cañada era simplemente un lugar privado al que uno no puede entrar directamente, pero claro, eso es precisamente lo que se ha generado, que uno ya no puede distinguir entre lugares públicos pero cerrados de lugares totalmente privados. Si se han fijado, muchos de los nombres de las colonias que he mencionado hasta ahora tienen garitas y solo se puede ingresar a ellas registrándose o explicándole a un guardia privado a dónde se dirige uno. Porque lo que sucedió a continuación fue eso, ¿no? Después de organizarse para ser declaradas áreas residenciales o exclusivamente residenciales, muchos de estos lugares comenzaron el trámite para cerrarse. De hecho, fue un proceso casi simultáneo en algunas áreas. Hasta donde yo he podido entender, la MUNI nunca ha aprobado un reglamento que dijera: ahora las colonias o sectores que quieran y cumplan ciertos requisitos pueden poner una garita y controlar su acceso. O sea, ese documento, hasta donde yo entiendo, no existe. Lo que sucedió es que las colonias
que se declararon áreas residenciales o exclusivamente residenciales, simplemente se les permitió cerrarse siguiendo un trámite a través del CUP. Lo único que tenían que hacer era seguir un procedimiento burocrático en el que la MUNI estudia la solicitud, Metra hace un informe para ver cómo afecta la decisión al tráfico, el CUP solicita una licencia de obra para construir la garita y así. Básicamente es eso, la MUNI autoriza siguiendo ese procedimiento. Es decir, el proceso ni siquiera es conocido por el Concejo Municipal, hasta donde yo he podido saber, ni se discute en ninguna parte. Ni siquiera se prevé que, por ejemplo, una colonia vecina que se pueda ver afectada de su opinión sobre cómo les va a afectar a ellos que se cierren ciertas calles. Entonces se concibió básicamente como un proceso administrativo, como obtener una licencia de obra. Y así ha funcionado hasta el presente. Y esto, pues, como decía, ¿no? Creo que es consistente con la visión de la municipalidad, que es la que, pues, consistentemente se ha implantado en las ciudades desde hace más de 30 años. O sea, si ciertas zonas son básicamente solo para los vecinos y por tanto no hay muchas razones para que alguien de fuera pase por allí, pues la violencia y la delincuencia que sufre el país justifica que se restrinja la movilidad en ellas. Pues no es tan grave, ¿no? Digamos que es una molestia menor que a uno le pidan su DPI o le pregunten a dónde va cuando visita una colonia para ver a su mamá, por ejemplo, ¿no? Quizá no es el modelo de ciudad que querría la MUNI en un mundo ideal, porque de hecho pues ellos, digamos que cuando en muchas declaraciones públicas la MUNI pues no es algo como que apoya abiertamente, pero si los vecinos lo piden y tampoco pues no les van a decir que no, ¿no? Al contrario, así se traslada la responsabilidad sobre la seguridad de las autoridades a los vecinos, lo cual pues es bastante conveniente para las autoridades. Más o menos yo siento que esa es la perspectiva municipal y en general desde todas las instituciones del Estado. No sé cómo ven esto, Carol, Bill y Osvaldo. Pues mira, o sea, yo creo que hay una tendencia a encerrarnos, ¿no? Y está buscando siempre la autorización de la municipalidad para que nos sintamos protegidos, porque el Estado no cumple con esa parte. Y siempre estamos buscando, bueno, encerrémonos. Esa es la solución. No hay otra solución. Básicamente es como los vecinos, bueno, se sienten desprotegidos y quieren encerrarse. Y esa es la única opción que se tiene. No hay otra cuestión que yo venga que desde los vecinos que tenga otra perspectiva de solución. Yo sí pienso que, pues el hecho de que no haya reglas claras, desde mi punto de vista, da mucha inseguridad. O sea, como esa falta de certeza, para mí sí da inseguridad, como no saber exactamente cómo, yo qué sé, que no esté reglamentado qué documentos te tienen que pedir, que puedan hacer un poco lo que les dé la gana, que te puedan decir si les da la gana no pasas. No sé, a mí sí me parece como bastante inseguro que la MUNI atienda a la petición de la ciudadanía en vez de ser la MUNI la que establece cuáles son las reglas. Claro, y creo que esto también plantea otro asunto, que es los límites entre la autoridad municipal y la autoridad del Estado, o sea, básicamente del país. Si recordamos, bueno, para las municipalidades está la competencia de regular el ordenamiento del territorio. Y para el Estado está la competencia de buscar garantizar la seguridad de la ciudadanía. Pero ¿qué es lo que encontramos? Aunque haya mejoras en la situación de seguridad a lo largo de la última década, de igual forma, mucha gente sigue teniendo esta sensación de inseguridad y sigue viéndolo reflejado en forma de extorsiones, asesinatos o robos o asaltos cotidianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los problemas de fondo no se solucionan y se están trasladando a la responsabilidad de estas organizaciones, de vecinos y demás, a optar por la única vía que ellos miran viable, que es encerrarse. Por lo tanto, el problema de raíz no se soluciona y sumamos otros problemas a la convivencia ciudadana. Todo esto caracterizado por una cosa, el miedo. El miedo al otro, el miedo al vecino, el miedo a cualquiera que esté fuera de tus fronteras, que en este caso están representadas con estos muros y estas garitas con guardias de seguridad que te piden los datos. Sí, esto que dices, Carol, creo que es exactamente lo que a mí me ha llamado la atención, que es como la falta de reglas claras, ¿no? O sea, la única certeza más o menos que tengo es que hay un reglamento, ¿no?, sobre áreas residenciales y en esas áreas se permite cerrar, pero si no eres una de esas áreas, en teoría no puedes.
Pero aún si tú eres una de esas, pues no está claro, por ejemplo, pues bueno, todo lo que comentas, ¿no? Sobre qué tiene que hacer los guardias, si hay, por ejemplo, un horario de entrada libre, o si se puede, bueno, tratar diferente a los visitantes que a los residentes, cosas así, ¿no? Que al final la Muni, pues siento yo que se ha sentido cómoda simplemente manejando esto de manera más bien clientelar a través de los CUP. Pero también hay que decir que o sea, muchas áreas que sí se declararon como residenciales no se cerraron. Por ejemplo, las más populares, por ejemplo, en la zona 18 se mantuvieron, muchas de ellas están abiertas. O, por ejemplo, pues en Ciudad Nueva, en la zona 2, no sé si tiene algún sector que está cerrado, no me suena, pero en gran parte está abierto. Entonces, al final aquí lo que sucedió es que pues prevaleció la lógica de que las colonias que pueden cerrarse lo hicieron. Entonces, la mayor parte de las áreas residenciales de clase media y de media alta sí se cerraron. Al principio comenzaron siendo solamente las de más altas clases y después pues poco a poco casi todas, ¿no? Porque al final, como digo, esto es una cuestión de dinero. Si se cierran las colonias que pueden permitírselo. Por ejemplo, cuando se cerró la colonia Caminal Juyú 1 en la zona 7, de la que hemos estado hablando, la asociación de vecinos, según lo que vi en los documentos judiciales, pidió a cada casa 1.500 quetzales para construir la garita. Y se implantó una cuota para pagar a la empresa de seguridad de 175 mensuales. Y en muchas colonias los vecinos se han acostumbrado a pagar este tipo de mensualidades más o menos en este rango, ¿no? Entre 100, 200 o supongo que en algún sitio más, que se ha convertido pues como en un gasto más de cada hogar, ¿no? Como si fuese la luz o internet. Y esto obviamente pues no está al alcance de todo el mundo. Y de hecho el impago de cuotas y todos los problemas que ha generado esto, pues ha sido una fuente constante de problemas aún en las colonias en las que la mayoría votó por cerrarse, porque ¿qué sucede con los que no quieren pagar? Lo que tienden a hacer las colonias es dar la orden a sus guardias privados para que las personas que no pagan sean tratadas como si fueran visitantes. O sea, que se les fuerce a usar una garita determinada en vez de la que está más cerca de su casa, o que tengan que dar su DPI o subirse ellos mismos la talanquera. Esto pasaba todavía en las épocas cuando no había tantos, o sea, que no eran electrónicas que se subían con control remoto, por ejemplo. Entonces, claro, habría que preguntarse si todo esto tiene sentido, ¿no? Si es razonable que alguien tenga que escanear su DPI cada vez que quiera ir a su casa solo porque se niegue a pagar una cuota o el costo de una tarjeta electrónica para subir una talanquera. Porque la MUNI permite cerrar con el apoyo del 80%, pero se está asumiendo que siempre va a haber un 20% de personas que puedan decir que no. Y entonces, ¿qué pasa con ellas, no? Y también ha sucedido que personas que acuden a una colonia cerrada solo para dejar a sus hijos a la escuela, por ejemplo, se les pida una cuota para no ser tratados como visitantes. Porque dentro de las áreas residenciales puede haber escuelas. Y eso también lo tiene previsto la MUNI. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que ir todos los días? ¿Tiene sentido que le traten como a un visitante, por ejemplo? ¿O que lo obliguen a pagar? Hay casos de personas que tienen oficinas en colonias cerradas y que tienen problemas para que sus visitantes entren porque los vecinos no quieren, que haya tantos carros, por ejemplo, ¿no? Entrando y saliendo, o que se parqueen en las calles, o que no quieren, o he escuchado también de casos de oficinas que tienen problemas para recibir clientes a partir de una hora, pues porque los vecinos a partir de, digamos, por la tarde ya consideran que nadie debe estar entrando y saliendo, ¿no? En muchas colonias de la ciudad hay oficinas en todas partes, ¿no? Entonces no es como este mundo tampoco ideal que diseñó la MUNI en la que solo se vive en algunos lugares. Y también ha habido un gran número de problemas con asociaciones de vecinos que digamos que se vuelven como dictatoriales. Y entonces se dedican a castigar a quienes consideran, dificultando su ingreso o incrementando las cuotas, por ejemplo. Y es que justamente yo te quería comentar con esto que en la colonia de mi hermana se cerró y si un vecino no está de acuerdo, lo expulsan, casi que queda como apestado, ¿no? Y entonces otra dinámica que se ha creado es como una especie de partido único comunista, donde las élites del partido son las que controlan todo. Y hay una cuestión que quizás no has mencionado, pero también la protección de los datos, porque se les pasa los datos de cada uno de los vecinos que admiten esta cuestión de cerrarse y se las dan a la empresa de seguridad.
Y la empresa de seguridad gestiona tus datos. Y hay también ciertos vecinos que se han opuesto a, bueno, yo no voy a dar mis datos, ¿ves? Porque yo necesito estar protegido. Y con la sensación de estar protegido, estás dando tus datos a un desconocido. Y entonces se crea esa dinámica como paradójica de me quiero proteger, pero también tengo que dar mis datos. Sí, justo esta clase de ejemplos muestran cómo la conflictividad se puede incrementar incluso por una acción como esta, la de decidir cerrar una colonia. Yo también conozco otro caso en zona 17, donde justamente, digamos, la colonia, una colonia pequeña, decidió cerrar después de que hubiera un allanamiento de la policía por una clica de una pandilla la que estaba operando en la colonia. Desde ahí estaban operando. Y bueno, eso hizo que la gente finalmente se hiciera poner una talanquera. Pero, ¿qué sucedió? Posteriormente también la gente que no estaba de acuerdo con eso, incluso se utilizaba su arma para amenazar a un guardia de seguridad y poder ingresar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema de fondo de ahí de seguridad no se resolvió y lo que se trajo también es un conflicto entre vecinos, ¿verdad? Que siempre está ahí latente y que en algún momento puede estallar. Entonces, creo que ahí vemos cómo vamos sumando problemas dentro de nuestras mismas colonias amuralladas. Me ha gustado mucho esto que has dicho, Osvaldo, sobre como el partido único, porque creo que al final lo que hace es como que sí, o sea, digamos, el acto de cerrarse ha empoderado a las asociaciones de vecinos, ¿no? Que se convirtieron, que son más o menos suelen ser sinónimo del CUP. Y claro, pues digamos, ha creado unos poderes que no se sujetan a veces a muchas normas, ¿no? Y por ejemplo he encontrado casos, ¿no?, en los que la asociación de vecinos está poniendo por ejemplo problemas a una empresa constructora porque está haciendo un edificio dentro de una colonia cerrada, ¿no? Y los vecinos pues les molesta, por ejemplo, que haya mucho ruido, que estén entrando camiones, porque dicen que se deteriora el pavimento, o porque pues andan todo el día albañiles entrando y saliendo, y por lo que sea, ¿no? O sea, al final se empodera un grupo que puede arbitrariamente convertirse, pues eso, en un filtro de quién puede o no pasar por un lugar que es público. Entonces, todo esto ha sido una fuente de decenas y decenas de casos que han llegado a la Corte de Constitucionalidad, que es increíble que casos que, digamos, pues no son sobre asuntos tan importantes lleguen a la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Que al final lo que nos habla es precisamente lo que has dicho, Bill, como o sea, se habla mucho de, digamos, la ventaja que ha traído a la percepción de seguridad el tema de las garitas, pero no toda la conflictividad que nos está generando vivir en esta pequeña ciudad de guetos. Y, por ejemplo, continuando, ¿no?, mencionando algunos de los otros problemas, es que, por ejemplo, y esto ha pasado en varios lugares, pues hay que atravesar zonas que tienen una garita, por ejemplo, para llegar a sitios que son públicos o, por ejemplo, o ciertos negocios. Por ejemplo, en la zona 16, que esto es un caso que llegó a la Corte, la MUNI autorizó a los vecinos a cerrar el bulevar principal de la Hacienda Real. Entonces se les permitió cerrar cuando esta es una zona en la que hay personas que viven, quizá en el momento en el que se autorizó la garita no, pero es una zona que se fue desarrollando y entonces hay un montón de gente que ahora vive en condominios y en otras colonias cerradas que están más allá, pero que necesitan pasar por el bulevar principal de Hacienda Real. Y todo esto generó un conflicto porque, claro, los vecinos de la primera garita que querían cobrar una cuota de seguridad a las personas que solo se veían forzadas a atravesar esta zona para llegar a sus casas, en las que a su vez tenían su propia garita y su propia cuota de seguridad. O sea, en esta ciudad hay personas que viven dentro de una colonia cerrada que está dentro de una colonia cerrada y que tienen que pagar varias cuotas de seguridad solo para ir a su casa, que es como, yo lo veía así como una especie de retorno al feudalismo, ¿no? Pero para la clase media. Y también, por ejemplo, me llamó la atención el caso de Oakland, en la zona 10, en el que pues allí yo, por ejemplo, pues esto no lo sabía, pero hay un parque que es público, que en teoría es de la municipalidad, y que se llama La Joya de Oakland. No sé si alguna vez han ido, pero en teoría pues uno puede ir. Pero claro, yo por ejemplo, pues que no soy de acá y todo eso, paso por Oakland y la verdad es que pues no sé si es una colonia abierta, es un condominio privado y si yo puedo pasar, y claro, mucho menos pues no se me ocurre que ahí pueda haber un parque público, ¿no?
Así que, pues sí, la verdad es que es cuestionable, no que esta sea la mejor ubicación para un parque público, pero claro, yo supongo que la MUNI, cuando los vecinos pidieron cerrarse, pues no les dijeron no, porque hay un parque público, no se pueden cerrar. Entonces les dijeron sí, y claro, nos traslada el problema a todos los que queramos usar ese parque, pero no podemos. Claro, y ahí vale la pena que recordemos que tenemos justamente un programa sobre parques y áreas públicas en zonas urbanas, en que justamente cuestionábamos el acceso que podamos tener los ciudadanos a este tipo de espacios. Y si estos espacios, por ejemplo, dentro de las colonias, han sido cedidos con terrenos municipales, mantenidos con fondos municipales, al final se trata de algo a lo cual tendría acceso el público en general, ¿no? Pero nos encontramos con esa barrera. Que para ingresar ahí tienes que o dar tus datos o ser vecino, ¿verdad? Y bueno, creo que esa es otra forma en la cual vemos cómo ese espacio público también ha sido de alguna manera privatizado detrás de estas murallas. Claro, sí, cuando hablamos del tema de los parques, tenemos que haber mencionado, ¿no?, que si es razonable o no que alguien te pida tu DPI o que uno tenga que dar explicaciones solo para ir a un parque de la ciudad, ¿no? Y pues eso también pasa en esta ciudad. Que hay parques que están encerrados. Y como decía antes, muchos de estos casos han llegado a la Corte y la Corte ha tenido que conocer estas situaciones. Y lo que es verdad es que casi todos los casos que he visto tienen que ver más bien como con las consecuencias de cerrar las calles, pero no necesariamente con el propio acto de cerrar las calles, ¿no? Y pues creo que es una duda razonable preguntarnos, ¿no?, si es o no constitucional. Pero sí ha habido algunos casos en los que los vecinos se han organizado precisamente para evitar el acto de encerrarse. Por ejemplo, en Caminal Juiu 1, que lo hemos mencionado mucho hoy, sí. Un grupo numeroso de vecinos, que no les puedo decir cuántos, pero sí fueron muchos, no quisieron que se cerraran las calles de su colonia, ni quizá, en gran parte, no tanto quizá por el acto de cerrarse, pero porque no querían pagar. O quizá sí. Pero ellos llevaron el caso hasta la Corte, lo cual supongo que también les costó dinero. O en la colonia Mariscal de la Zona 11, que en gran parte no está cerrada, hasta donde yo entiendo. También sucedió que un grupo de vecinos se organizó para que la MUNI no autorizara el cierre de un sector que es cercano, pero que ellos solo utilizaban para transitar porque, digamos que lo utilizaban para llegar hacia la 13 calle de la Zona 11, que no sé si conocen, pero es muy transitada, ¿no? Pero en vez de tener que seguir por el bulevar, digamos la calle principal de Mariscal, atajaban por esta colonia. Entonces, al cerrarse, pues se les quitaba a ellos esa posibilidad. Pero, ¿qué creen que resolvió la Corte en este tipo de casos? Para este tipo de casos, como de los vecinos contra vecinos. No, me refiero a si cuando los vecinos han cuestionado, por ejemplo, el acto de cerrarse, ¿qué ha resuelto la Corte? Si es legal o no. Pues me imagino que ilegal, pero depende de quién se los esté pidiendo, porque las Cortes así funcionan, ¿no? Digo yo. ¿Qué factores podría haber ahí para una decisión de la Corte? ¿Qué derechos debían prevalecer? No me queda nada claro, ¿verdad? Pero en esos procesos, precisamente en ese tipo de procesos, muchas veces lo que encontramos es saber quién tiene el mejor lobby en esas cortes. Si hay otro factor externo como empresas interesadas en que si hay acceso o no, puede cambiar mucho la decisión de una corte como la ACC. Y yo me imagino que en la mayor parte de los casos la Corte ha resuelto que está bien que las colonias sigan cerradas, porque la realidad es que la mayor parte de colonias en la ciudad están cerradas. Y si has mencionado antes, Asier, que habías encontrado 189 casos, pues si hubieran resuelto a favor de abrirlas, ahora sí, estarían abiertas muchas más. Sí, no, la Corte es siempre la defensora del derecho a la libre locomoción y todo eso, ¿verdad? Salvo en estos casos, efectivamente, que la Corte pues siempre su razonamiento ha sido, sí, es cierto, la gente tiene derecho a moverse, pero la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Caminal Juiu, igual que en el caso de Mariscal, que en realidad los vecinos estos de Mariscal simplemente lo que pedían es como que se les escuchase, ¿no? Y que Metra tuviese en cuenta que esa zona que se iba a cerrar y que ahora está cerrada, pues ellos la utilizaban para transitar.
Pero efectivamente, pues ambos perdieron. Y como mucho, yo he visto casos en los que la Corte lo que ha dicho es que, bueno, si alguien no quiere pagar su cuota de seguridad, pues los vecinos no pueden como hacerle la vida imposible, básicamente. Entonces, que se les trate igual. Pero lo que nunca han llegado a cuestionar es si que el propio acto de cerrar las calles sea contrario a la Constitución. Ujú. Pues Yo igual me he quedado ahí pensando en lo de una garita dentro de otra garita dentro de otra garita, que me parece súper fuerte y que de repente haya un vecino que tenga que pagar una cuota doble. de hecho, o sea, gracias Asier por estos datos que nos traes y esa investigación que al final pues no tenemos nada, pero es justamente lo que menciona Carol, ¿no? Es como en urbanismo le han catalogado como archipiélagos urbanos, de hecho así se llama un poco el término, ¿no? Y bueno, muy fuerte todo lo que nos cuenta Asier, muros por todos lados, todos buscando protegerse de los demás. Y pues también me hace recordar algo que también yo trabajé en algún momento en una revista de arte y arquitectura. Y entonces en algún momento también buscando este tipo de temas, me topé con el libro de Arquitectura y Política del arquitecto Joseph Montaner. Y en esa él analizaba justamente estos archipiélagos urbanos y decía que este es un fenómeno del urbanismo contemporáneo, ¿no? Que se está realizando más de forma inquietante. Porque las urbanizaciones se vuelven exclusivas y son mal llamados barrios cerrados o como ellos los están llamando es gated communities, ya que pues son diversas morfologías, proliferan en el mundo y en cada lugar encuentran como referencias reales o ficticias y surgen de la obsesión manipulada para defenderse de la inseguridad y en ellas se aíslan las clases sociales y se encierran entre las mismas clases sociales con intereses afines, ¿no? Pero bueno, siguiendo con este tema, Carol también nos trae una entrevista. Carol, cuéntanos a quién entrevistaste, por favor. ¿Qué te dijo de esta normalidad de nuestras ciudades y, pues, básicamente nuestras paranoias, ¿no? De encerrarnos. Hola, buenas. Pues yo hoy, para indagar sobre este tema, hablé con la arquitecta y urbanista Kimberly Padilla. Ella estuvo muchos años trabajando en esta área, en la Municipalidad de Villanueva, e incluso impulsó el Plan de Ordenamiento Territorial de Villanueva, que por cierto todavía no se ha aprobado. Y esto de los planes de ordenamiento territorial daría para otro episodio. Pero además ella estudió una maestría en urbanismo en Corea del Sur y su tesis de maestría estuvo centrada justamente en cómo afectaba al tejido social vivir en colonias abiertas con respecto a vivir en colonias cerradas. Y la verdad es que ella me contó cosas súper interesantes. Entonces yo lo primero que le pregunté es qué implicaciones tiene para una ciudad como Ciudad de Guatemala que una gran parte de colonias estén cerradas con garitas o talanqueras, como hemos estado mencionando hasta ahora. Mira, desde una visión urbanística, las colonias cerradas con garitas, talanqueras, muros y demás, lo que generan es una fragmentación profunda del espacio urbano, digamos, del espacio público. Porque implica que todas las calles, los parques, el espacio del uso público quedan controlados únicamente por intereses privados, ¿verdad? Y esto provoca que lo que antes era de todos, ¿verdad? Las calles, las avenidas, áreas de recreación, etcétera, se vuelva propiedad de unos pocos. Entonces, en la práctica, calles que se cierran, muros, guardias que van a delimitar barrios enteros, reduce esa continuidad de la trama urbana y fomenta una segregación social. Kimberly me explicó que con trama urbana se refería a la red vial y yo quise que me explicara cómo afecta al tema de la conectividad vial que las colonias en Guatemala se hayan cerrado. Al clausurar las calles o cerrar los accesos, se obliga a que los vehículos rodeen las avenidas por avenidas principales o rutas alternas donde se saturan las vías y se alargan los tiempos de viaje. Y eso lo vivimos día con día en la ciudad de Guatemala. Hay estudios urbanos que han cuantificado este efecto en ciudades como China, por ejemplo. Hicieron algunos estudios en donde se encontró que al abrir estas comunidades se iba a incrementar la conectividad de la red vial de un 9 a un 30%, lo que reduciría el tiempo de desplazamiento.
Y es algo que necesitamos en la ciudad de Guatemala, sobre todo en ciudades como te decía, Guatemala, que dependemos únicamente de pocas vías por esa fragmentación que existe en la red y que dificulta la movilidad, no solo vehicular, sino también peatonal. Y algo más importante, de emergencia para bomberos, ambulancias, brigadas, etcétera, hacia zonas que en donde no pueden acceder o que podrían acceder de forma más rápida si no existiera estas colonias cerradas, ¿verdad? Que afectan esa conectividad entre un punto y otro. Le pedí si me podía poner algún ejemplo concreto de cómo esta conectividad vial se ve afectada por los cierres de colonias en Ciudad de Guatemala. Y te voy a poner un ejemplo que viví hace poco. Hace poco, tú sabes que hubo un sismo muy fuerte, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala. Y ese día, pues la ciudad colapsó. Ya, pues ya colapsa diariamente, pero ese día colapsó aún más. Como urbanistas, sabemos que si existiera esa conectividad, ese día yo me sentía un poco impotente, te sé decir. Pero si supiéramos si esa trama urbana estuviera mejor conectada, podríamos tener tiempos de respuesta más eficientes ante emergencias. Y te pongo un ejemplo. En zona 14 hay dos sectores. Un sector que está del lado de la Avenida Las Américas y hay otro sector que está detrás, la colonia La Vía, se llama. Estos dos grandes sectores de zona 14 es clarísimo, está partido en dos, pero no están conectados, porque hay varias colonias del lado de las Américas que están completamente cerradas con garitas y que al tener al menos una calle conectada, que si no estoy mal es la 9ª o la 10ª calle, estos dos grandes sectores podrían estar conectados y no se necesitaría que personas tuvieran que depender del Boulevard Los Próceres o la 20 calle para poderse conectar entre ambos lados. Que en momentos críticos como los que te mencioné, en donde la ciudad colapsó, si hubiéramos tenido una emergencia más crítica, las brigadas definitivamente no hubieran podido acceder a esto, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva de ciudad, cada cierre rompe con esa continuidad, limita la capacidad de respuesta ante emergencias. Y entonces yo le pregunté si ella cree que habría menos atascos en Ciudad de Guatemala justamente si las colonias no estuvieran cerradas. Hay un reciente estudio que es el Plan de Movilidad Metropolitano, que justamente uno de los principales problemas que arrojó este estudio es eso, que dependemos básicamente de la CA1, que es la carretera centroamericana que conecta pues este y oeste, y la CA9 que conecta norte y sur, que funciona como un gran ramal o un gran eje conector y que tiene como varias ramales, ¿verdad? Entonces, que estos ramales, como no tienen continuidad, dependemos únicamente de estos dos grandes ejes. Al no tener continuidad en la trama urbana, no podemos tener esa fluidez y esa conectividad que tú estás preguntando. Definitivamente sí, podríamos tener menos tráfico diario y definitivamente sí, podríamos responder ante emergencias de una mejor forma, estaríamos mejor preparados. Estamos hablando aquí de la conectividad vial, que no existe por alguna razón dentro de la trama urbana. Y una de esas razones justamente es lo que hablamos el día de hoy, que son esas colonias y calles cerradas que cada día son más y que nos limitan, ¿verdad?, poder acceder de un punto a otro. Le pregunté también sobre las conclusiones de su maestría, que era sobre planificación urbana y la realizó en la Universidad de Corea. Justamente lo que ella investigó fue la configuración del espacio residencial de colonias cerradas y colonias abiertas y cómo eso impacta en el tejido social de una comunidad. Que esto no hemos hablado, pero es algo muy clave. Y le pregunté si me podía decir qué conclusiones se podían extrapolar de su tesis a Guatemala. Lo primero que observé fue que en residencias cerradas, con acceso controlado, se suele creer, ¿verdad? Se suele creer que se genera un ambiente íntimo, que se genera un ambiente seguro entre vecinos. Sin embargo, es una percepción que no siempre se traduce en esos vínculos reales del tejido social.
Más bien esos lazos tienden a ser bastante limitados y en muchos casos ese sentido de comunidad suele ser un espejismo, una ilusión de intimidad que realmente no se materializa en relaciones sólidas de una vida común activa. Y te lo digo porque lo pude observar, lo pude investigar. En cambio, en conjuntos abiertos, donde no hay talanqueras, donde no hay guardias, donde no hay garitas y demás, sin aquellas barreras permanentes se favorece una convivencia más natural. Los residentes no solo interactúan con personas de otros barrios, sino que también dentro de su sociedad construyen lazos más fuertes entre ellos mismos. Se apropian del espacio público, caminan, usan los parques, las plazas, los cafecitos, el encuentro en la calle. Em, esas, esos espacios, digamos, que florecen dentro de un tejido social y donde se ejerce también el derecho a la ciudad. Mientras que en las colonias cerradas, si lo comparamos con la ciudad de Guatemala, que también es muy parecido en este caso con Corea, estos espacios cerrados lamentablemente no cuentan con esa mixidad, ¿verdad? Se vuelven monofuncionales y no generan estos espacios de encuentro. Y por eso es que es un espejismo que realmente ese tejido social sea más fuerte en los espacios cerrados. Al no haber espacios de interacción cotidiana, estos vínculos de personas, de vecinos, tienden a ser superficiales, llegan hasta un saludo de buenos días, buenas tardes. Y, por ejemplo, dentro del urbanismo, se le llaman terceros lugares a esos espacios como informales, de la tiendita de la esquina, del parquecito abierto, de la banquetita que está frente a un cafecito o algo, ¿verdad? Donde se puedan crear comunidad sin que realmente esté planificado. Y antes de seguir con la entrevista, yo os quería preguntar a vosotros qué pensáis sobre esto. Si habíais pensado alguna vez en cómo vivir en un espacio abierto puede ayudar a fortalecer el tejido social. A mí lo que me llama la atención justamente es eso de que ella menciona cómo, a pesar de que se encierran, no se conocen. Sirve como, me encierro para no conocer a mis vecinos, para sentirme seguro incluso de los otros de afuera de los muros, pero también para sentirme seguro de mi comunidad que me rodea y no me mezclo con ellos, a menos que tenga una necesidad muy importante, ¿no? Y eso me llamó la atención a mí. Y si se abren y se caen todos los muros, vas a tener todavía esa paranoia, pero realmente es como aislarte cada vez más. No sé qué piensan los demás, así, Erbil. Yo creo que sí es importante tener esos terceros lugares en donde poder convivir con otros vecinos a los que no conoces a lo mejor directamente. Pienso, por ejemplo, que también las áreas verdes o los parques funcionan así. Yo los pocos vecinos que conozco ha sido por salir a pasear un perro a un parque cercano y simplemente enterarme de que hay otra gente que saca a pasear a su perro. Así que creo que sí es importante tener ese otro espacio de socialización. Claro, sí, es que al final, aunque viviésemos en lugares abiertos, si no hay lugares públicos en los que estar, digamos, o pues es difícil que se produzca esa interacción, ¿no? O bueno, directamente como, por ejemplo, pues como el rol que puede tener como un sitio para tomar café o algo así, pues bueno, vemos que por ejemplo, eso, los restaurantes, bares, etcétera, eso está estrictamente regulado por la MUNI y solo solo están permitidos en ciertos lugares, ¿no? Entonces siempre hay como esa lógica como de la que hemos hablado hoy, que es como del centro comercial, que es un lugar para comprar y un lugar para vivir, ¿no? Entonces no hay... Y siempre, ¿no? Como desarrollado a su vez por empresas privadas, etcétera. Entonces... creo que toda esta visión que nos ha descrito Kimberly en la entrevista es totalmente inexistente por parte de las autoridades, básicamente. Y ahora vamos a seguir escuchándola, su conclusión. En resumen, concluí en mi estudio que las viviendas cerradas ofrecen una sensación de seguridad colectiva, sí, pero a costa de debilitar esa diversidad y esa solidaridad del tejido social, incluso entre los mismos residentes. Y en cambio los espacios abiertos promueven una ciudad más conectada, más vivible y con un tejido social muchísimo más fuerte. Y comenzamos a hablar, obviamente, como mencionaba Sier y hemos mencionado todos, del tema de la seguridad, que sería el principal argumento para cerrar las colonias. Realmente siento que el hecho de cerrar las colonias, en vez de generar confianza, lo que genera es desconfianza entre los propios vecinos. Y así se lo comenté a ella. Al final,
El tema de seguridad, si nos vamos a ese punto, también vuelvo al término que usé anteriormente, es un espejismo, ¿verdad? Porque al cerrar estas colonias se argumenta que se hace por el tema de seguridad, por los altos índices de violencia, etcétera. Em, pero este argumento principal de instalar garitas, de instalar talanqueras, muros, donde los vecinos buscan protegerse de la violencia, de los asaltos, etcétera, son bastantes beneficios que pueden ser discutibles o debatibles, porque hay estudios y testimonios que muestran que las barreras no impiden crímenes mayores. Entonces, al final, esa fortificación no resuelve en sí el problema, ¿verdad? Solo cambia la localización, que se va a la periferia de estos lugares, ¿verdad? Hay un tema en urbanismo, una teoría de Jane Jacobs que se llama ojos en la calle. Es un concepto que plantea este urbanista en donde se sostiene que la seguridad de los barrios no depende de los muros ni de las garitas, sino de la presencia constante y activa de las personas en el espacio público. Si tenemos, o sea, es decir, si tenemos calles vivas, si tenemos comercios, si tenemos peatones, vecinos que saludan, niños que salen a jugar a la calle, todo esto lo que hace es generar una vigilancia natural y comunitaria, donde esos ojos en la calle que dice esta urbanista son los propios ojos del vecino, que ayuda a apropiarse del espacio y que por ende se vuelve más seguro. A mí me gustó mucho esta teoría de los ojos en la calle y no sé vosotros cómo qué creéis sobre esto, de que realmente lo que te da más seguridad es que haya muchas personas en la calle, que a mí sí me pasa. Yo en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, cuando caminas por la Sexta Avenida que está llena de personas, no te da miedo. Lo que te da miedo es de repente ir por la Tercera Avenida y Segunda Calle que no hay nadie. Sí, yo creo que de alguna manera también lo que ha cambiado es que no hay ojos en la calle, pero puede haber cámaras en la calle, ¿verdad? Que eso ya nos da para otro tema. Pero sí, a mí también me sucede lo mismo, ¿verdad? Me siento con más confianza al transitar por una calle con concurrencia que por una calle vacía, ¿verdad? Y nunca lo había pensado de esa manera, ¿verdad? De que también tiene que ver con la forma en la que delimitamos los espacios de residencia. Sí, igual, o sea, es como yo camino y busco donde haya más gente. Por eso es que la sexta es la que está más ocupada en Guatemala. No te vas a ir por la tercera o la cuarta, y menos de noche, ¿no? Entonces necesitas como la gente, esa seguridad de que hay alguien más observando. Y eso te hace sentir seguro. Y en los espacios cerrados con garitas donde no hay nadie, pues solo los muros te dan esa protección. Sí, totalmente. Es precisamente, no tenemos como la idea de que lo que nos da miedo son los demás, pero en realidad lo que nos da miedo es la ausencia de los demás, ¿no? Por eso es que no, sobre todo no como a ciertas horas en ciertas avenidas fantasmagóricas, es que o sea, ¿quién por mucha sensación de seguridad, es que incluso alguien que no supiese nada de Guatemala y de todo su contexto, digamos, de violencia, etcétera, es que le daría miedo caminar por la Tercera Avenida a las 8:30 de la tarde, digamos. Y creo que tendría que ver, o sea, tiene que ver obviamente con la seguridad, pero también pues con los hábitos de la gente, con una ciudad en la que se va a todas partes en carro. Muchas veces yo camino mucho o voy en bici, generalmente por el centro veo más carros que personas, según por donde vaya, pero es así, ¿no? O también con lo que hemos hablado de falta de espacios públicos, falta de lugares de ocio público. Entonces tampoco se hace nada para atraer a la gente a la calle. Y su conclusión con respecto al tema de seguridad me gustó mucho. Entonces, en respuesta y en definitivo con el tema de seguridad, las talanqueras y las garitas y los muros pueden ofrecer esa falsa sensación de seguridad, de guarida, pero el problema de fondo, la violencia, la desigualdad, la falta de planificación urbana, realmente sigue sin resolverse. Creo que a veces abrir podría ser más seguro que cerrar. Otra de las preguntas que le hice fue qué diferencias tiene desde el punto de vista urbanístico entre un condominio que se construye para que sea cerrado con respecto a cerrar colonias que previamente eran espacios abiertos, que es lo que ha pasado en Ciudad de Guatemala. Ella me dijo que cerrar una colonia que antes era una vía pública tiene graves implicaciones. Al construir una colonia cerrada, desde su planificación original, los desarrolladores
pueden plantear o planear una red interna con acceso limitado. Pero cerrar una vía pública que ya existe, esto sí equivale a privatizar un tramo un tramo municipal sin ninguna planificación previa, lo que destruye esa lógica del trazado de la trama urbana que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y pensando en esto, sé que en Ciudad de Guatemala hay parques municipales que se encuentran dentro de colonias cerradas, como hemos estado hablando antes, y de lo que ya hablamos en otro episodio de Esto no es normal, que invito mucho a la audiencia a escuchar. Y le pregunté a Kimberly sobre este tema y ella me contó una experiencia personal al respecto que creo que nos da muchas luces justo de las dudas de antes, de ¿será que cualquiera puede pasar una colonia para entrar a un parque? Hay un residencial por donde yo vivo, que hay un área verde que es legalmente de dominio público, pero que se encuentra dentro de un residencial cerrado, con garita y talanquera y guardias y todo. Fui con mis hijos de 1 y 3 añitos que queríamos intentar probar si podíamos entrar a esta área pública verde. Eh, Sabía que efectivamente nos iban a negar el acceso, pero igual lo intentamos y efectivamente nos restringieron el acceso. Cuando este parque debería ser o estar al servicio de la comunidad más allá de un muro, ¿verdad? Que hoy está delimitado solo para unos cuantos. Y yo vivo en edificio y lo puedo ver de lejos. Y te digo, lo veo vacío todo el tiempo. Entonces, creo que sí. Hay una socióloga del Instituto de Dinámicas sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad de Landívar que lo explica muy bien. Cuando los parques y las plazas se apropian por un conjunto cerrado, se reduce la capacidad de las personas de disfrutar. Ella subrayó que la importancia es reclamar el espacio público como un derecho, no como un privilegio. Entonces te digo que desde una visión urbanística, cerrar estos espacios equivale a fragmentar aún más la ciudad en todos sus sentidos, en desigualdad, en servicios básicos, en ese derecho a la ciudad que menciona esta socióloga. Y estamos perdiendo lugares de convivencia para nuestra niñez, que según lo que te decía la Organización Mundial de la Salud, lo ve como necesario para nuestra sociedad. Para terminar, le pregunté qué opinión le merecía que en Ciudad de Guatemala no existiera un reglamento para cerrar las colonias. En resumen, creo que el vacío regulatorio facilita que se cierre arbitrariamente, debilita pues esa urbanidad que necesitamos, la equidad y el diseño de una ciudad más justa, de una ciudad con el derecho al espacio público, bajo las manos de intereses más privados, afectando pues la planificación más democrática de un territorio, ¿verdad? Entonces creo que Guatemala necesita una visión de ciudad que priorice la conectividad, sí, la seguridad y ese acceso equitativo a los espacios públicos. Y bueno, a mí me gustó mucho todo lo que me contó en la entrevista y sobre todo este concepto de una ciudad más justa, también desde el punto de vista urbanístico. Y con este concepto, pues quiero cerrar la entrevista, que me pareció súper interesante y de la que salieron muchos temas para otros episodios de Esto no es normal. Pero con esto os quiero dejar la pregunta de, ¿creéis que Ciudad de Guatemala es una ciudad justa desde el punto de vista urbanístico? O sea, yo lo que siento es como que desde la percepción urbanística, los urbanistas y los arquitectos los que quieren es también como mostrar su obra y bueno, y eso en cada proyecto que hacen tienen que prever también desde el contexto donde construyen y construyen desde la desigualdad. Y entonces sacrifican sus diseños bonitos como solo para las personas, pero realmente no se ven desde afuera de los muros. Pero está configurado por la desigualdad social y lo que vemos es como residenciales amurallados a la par de asentamientos y ese dilema de lo urbano, ¿no? ¿Cómo está esto? Y sí, creo que eso configura mucho nuestra forma de ver la ciudad desde una perspectiva de injusticias, porque no vemos esos diseños, vemos lo que podemos ver atrás de los muros y se esconden jardines, se esconden todo lo que la propuesta del arquitecto, ¿no? Y eso se configura desde la injusticia social, para mí. Sí, es cierto, Osvaldo, lo que decías de que no podemos ver lo que construyen los arquitectos, que
a mí me llama la atención cuando estoy en España que de repente puedo ver las casas. Y en Guatemala es verdad que es que no se pueden ver las casas. Ujú. Y uno estudia arquitectura para que se vea tu casa, ¿no? Para que se vea Claro. tu diseño. Y aquí no se puede ver. O sea, se mira un muro con razor blade y tu diseño se queda ahí como configurado por esa injusticia y desigualdad. Solo si construyes un centro comercial se puede ver. No, o sea, creo que Carolina lo que preguntas es como una pregunta que simplemente no ha estado presente. O sea, la idea de la justicia no tiene nada que ver con la ciudad, digamos. O sea, digamos que siento yo que se habrá diseñado desde el punto de vista, en todo caso, de si es segura, ¿no? O si produce beneficio económico para quienes la han desarrollado. Pero digamos que esa pregunta, que digamos que es la que introduce más gente pues como tu entrevistada o gente que piensa en la sociedad en su conjunto, pues son las que las hacen, pero obviamente creo que las autoridades ni siquiera han como tenido en cuenta nada remotamente aproximado a eso. Y hay que decir que pues por ejemplo, la ciudad sí es un ejemplo como de continuidad en una visión, ¿no? No es como otras cosas o otros sectores en los que vemos que hay, por ejemplo, un cambio constante de autoridades o mucha discontinuidad o como incapacidad de llevar a cabo nada porque no hay continuidad de las autoridades ni nada. Pero en esta ciudad pues básicamente se ha convertido en ese sistema de partido único que decías tú, Osvaldo. Entonces no podemos tampoco pensar que todo esto es casualidad o que la ciudad simplemente es caótica. La ciudad es resultado de un orden establecido por unas autoridades que han tenido muchas décadas para implantar su visión. Y hay que decir que en gran parte ha sido como la gente, digamos, respetable, ¿no?, de la ciudad. O sea, que es un poco lo que representa el Partido Unionista, ¿no? No es como estos diputados corruptos de un pueblo, ¿no? Sino algo así, como que es una visión un poco también clasista, ¿no? Sino que ha sido como la gente respetable, ¿no? Pues muchísimas gracias, Caro, la verdad. O sea, muy interesante la entrevista. Es una noción de cómo lo ven un arquitecto, una urbanista. Y súper interesante. Bueno, si han llegado hasta este punto, les agradecemos mucho, pero también como el podcast evoluciona y vamos constantemente viendo qué más podemos agregar o qué más nos preguntan. De hecho, estamos por crear un buzón para que con la audiencia podamos tener qué sería normal para ustedes. Y bueno, dentro de estas secciones que tenemos para este podcast de Esto No Es Normal, estrenamos una sección que sería la recomendación cultural o algo que tiene que ver con estos temas que abordamos desde una perspectiva más de la estética, de la propuesta artística. Y bueno, en este caso vamos a tener estrenando la sección con el periodista Bill Barreto y nos viene a comentar sobre un libro, ¿verdad, Bill? Sí, les quiero hacer una pequeña reseña, recomendación de la novela de Arnoldo Gálvez, Los Jueces, que a propósito trata o aborda mucho sobre esta problemática que estamos hablando hoy, el microcosmos que representa una colonia. En 2008, el escritor guatemalteco Arnoldo Gálvez Suárez ganó el premio centroamericano Mario Monteforte Toledo, uno de los más importantes en la región, con su primera novela, Los Jueces. En esta entrega de No Es Normal, les traigo esta reseña de la novela como una recomendación cultural para seguir explorando este tema. ¿La han leído, Osvaldo, Carol, Asier? La verdad que Bill, cuando estábamos tratando de desarrollar este programa, lo primero que se me venía a la mente era esa novela, porque justamente trata de una colonia cerrada donde pasan cosas. Y bueno, es literatura, es ficción, pero sí tiene mucho que ver con la realidad social que vivimos, ¿no? La verdad es que yo no. Leí como una pequeña parte que estaba introducida en otro libro. Y esta novela no la he leído y la quiero leer. Sí, yo tampoco. He leído Puente Adentro y Los Jueces me lo prestó un amigo y como obligándome a leerlo, y la verdad es que lo he tenido junto a mi mesa, junto a la cama, como durante los últimos 2 años y no lo he leído, pero seguramente me van a dar ganas ahora con lo que nos cuentes, Vir. Sí. Saludos a Arnoldo Gálvez. Arnoldo Gálvez. Sí, bueno, esta obra también tiene una mirada sociológica, por decirlo así, de la ciudad de Guatemala desde el punto de vista de las colonias. Y bueno, se instala en una geografía que reconocemos de inmediato, ¿verdad? Una colonia de la ciudad de Guatemala que reproduce el paisaje cotidiano de violencia, hay segregación, hay un espíritu de venganza.
El principio de acción y reacción de alguna manera aplicado a que un acto violento se responde con otro acto semejante. En los jueces parte de un hecho brutal, la tarea de deshacerse de un cadáver. Atención, esto no es un spoiler, nos enteramos en las primeras 5 páginas de esta novela. Que una de sus protagonistas, nombrada solo como la señora vendedora de huevos, tiene que usar su pick-up para algo más que repartir los huevos que vende la colonia y sus alrededores. ¿De quién es ese cadáver? ¿Cómo llegó allí? ¿Es una víctima? ¿Un victimario? ¿Es ambos? Son algunas de las preguntas que nos iremos respondiendo a lo largo de esta lectura. Me interesa hacer esta recomendación o comentario sobre la novela Los Jueces al hablar del tema de este podcast, porque su protagonista es en cierta forma colectivo. Se trata de la colonia desplegada a través de sus vecinos, en los 1000 rostros e historias que esta célula de la ciudad representa. Sus personajes no llevan nombres propios, son más bien categorías. Conocemos a la señora vendedora de huevos, al presidente del comité de vecinos, a la chica joven, al energúmeno, etc. Con personajes que desfilan en estas historias en un microcosmos de una colonia también sin nombre. La colonia como metáfora de un país, una colonia dividida en 3 sectores. El A, donde viven los fundadores, con casas más amplias, un cierto estatus social. El B, con viviendas más modestas, con los vecinos que llegaron después y que son vistos de menos. Y el grupo C, en los barrancos, formado por champas que se abrieron un espacio en las laderas y que son la mayoría al margen. Por cierto, algo que no recordaba al leer esta novela es que también mencionan que el origen de la colonia es a partir de un hecho puntual, un terremoto que lleva a la gente a instalarse en esta zona. Y que nos habla que muchas veces es el conflicto el que inicia digamos, la fundación de un sitio. Sí, ya nos que toca, los que llegan primero tienen la oportunidad de elegir el mejor espacio. Ya nos toca el terremoto, ya nos toca. Ya nos toca. Ahí tenemos un par de sismos que nos lo han recordado. A todos los atraviesan las violencias dentro de esta colonia, aunque de diferente tipo. Una chica joven del sector B sufre el clasismo y el sexismo al salir de la colonia a buscar trabajo. La vendedora de huevos tiene que soportar a un vecino que la acosa y la incertidumbre de un negocio siempre al borde de la pérdida. El presidente del comité de vecinos sueña con el exterminio de sus vecinos del sector C, ¿verdad? Que nos habla mucho de esas violencias tan interiorizadas que a veces podemos encontrar. Hay violencias bajo varias capas. Los cuerpos, el trabajo, la precariedad de estar expuestos a la calle, bajo la fuerza de los elementos o peor aún, a la fuerza de otras personas. De esos vecinos a los que tememos al punto de odiarlos. Odio y miedo parecen ser las 2 caras de una moneda que en esta historia están siempre alternándose. Si me lo permiten, quiero referirme a esta historia un poco más allá de su trama, o sea, de la sucesión de hechos que narran, y ver un poco su forma. Darle una mirada a la manera en la que se nos presenta. Sí, Bill, te lo permitimos. O sea, aquí no te vamos a linchar, pero pues esa palabra linchamiento puede ser spoiler para la novela. Pero dale. Sí. Galvis, que crea un narrador que lo mismo nos describe hechos cotidianos, autobuses saturados, atascos, que hechos terriblemente cotidianos, el acoso sexual al buscar un trabajo, o dentro de la propia familia, o en la calle, o con el vecino de la esquina. El estilo recuerda el realismo sucio que se hizo popular en los 70 o en los 80, con obras como las de Charles Bukowski. Sus protagonistas son personas con conflictos comunes, pero atravesados por un matiz sórdido. Siempre hay o alcoholismo, o hay violencia sexual, o hay precariedad en todas sus formas, siempre presentes. No hay grandes acciones ni una épica más allá de sobrevivir, pero sí grandes temas, como preguntarse si la justicia es igual que la venganza. Los jueces transcurren en una colonia sin nombre, con unos protagonistas sin nombre, en una ciudad sin nombre, pero con todas las lógicas y traumas de una ciudad latinoamericana como la ciudad de Guatemala. Hay exclusión, por supuesto, hay desconfianza en el otro, también hay prejuicios entre todos los grupos y subgrupos de esta historia. La forma de esta novela lo apuntala, lo refuerza. La historia avanza en forma no lineal, con escenas que acompañan a los personajes en las tensiones de días cotidianos de violencia contenida. Fragmentos de vida en los que seguimos a estos personajes y en los cuales los acompañamos en sus conflictos. La novela no busca dar una respuesta contundente. Releyéndola, después de haberla leído por primera vez, tal vez en 2010, me pregunto si una obra como esta no es la resaca de finales de los 90 y los primeros años 2000 en el país. También me recordó un artículo de Humberto Eco, del 2015. Decía en clave de relectura
de este famoso libro de La sociedad líquida de Bauman, tenía una cita que mencionaba: con la crisis del concepto de comunidad surge un individualismo desenfrenado, en el que nadie es ya compañero de camino de nadie, sino antagonista del que hay que guardarse. Esto me recordó mucho a los jueces y a la realidad que hemos abordado a lo largo de este podcast. Hay un mundo férreamente estratificado dentro de esta novela. Dentro y fuera de la colonia de los jueces hay violencia física, sí, omnipresente de muchas formas y de relaciones entre sus personajes, pero también una violencia que se ha interiorizado en los mismos. Un último apunte sobre la forma y el fondo. Para el lector que quiera darle un repaso a los jueces, la obra está dividida en tres partes con epígrafes que citan a Levítico, o sea, un texto de la Biblia, a textos de Engels y a escritos de Foucault. Como si cada capítulo apuntara a la expiación mítica, eso me recuerda a Levíticos, a la lucha de clases dentro de ese microcosmos, me recuerda a Engels, obviamente, y al ritual del suplicio de una sociedad, al sacrificio de un victimario convertido en víctima, al cual hace referencia también Foucault. Termino con una lectura muy personal. Aunque hay tramos que me pueden interesar más que otros, el tono general de la novela y su ambición por contarte este mundo cerrado, siguiendo a sus personajes hasta sus últimas consecuencias, me retiene. Es una obra para los que les gusta disfrutar de lo bello también dentro de lo terrible. Bueno, gracias Bill. Y a mí, o sea, yo cuando también el título del libro, porque se llama Los jueces, pero para no hacer mucho spoiler alert tampoco, es que básicamente esto de vivir encerrados, la novela transcurre como en el encierro de esas colonias, ¿no? Y esas transiciones entre el A, B, C, pero que cada segmento se convierte en el juez del otro segmento, a tal punto donde la colonia en sí, como están organizados los vecinos, empiezan a juzgar las cosas que pasan, a tal punto de llevar todo a la violencia. Y eso es lo que a mí me parece interesante también dentro de esa novela. Sí, vemos una estratificación, ¿verdad? En donde A está sobre B y B está sobre C, y todos parecen querer justificar el poder ejercer la violencia sobre los demás, sobre el que consideras inferior, sobre aquel sobre el cual te estás imponiendo de alguna manera. Creo que esto que ha estado contando ahora Bill con los jueces, esta parte de la desconfianza, de la lucha de clases, de los prejuicios, de los estratos sociales, creo que es como la última clave que nos faltaba para entender todo esto de las colonias cerradas. Estoy pensando ahora, porque no solo la inseguridad, es como la desconfianza o la inseguridad que a las personas en Guatemala les provoca que haya clases sociales tan divididas, como la inseguridad que te provoca que haya pobres, pero que al mismo tiempo hace que hasta las propias personas de menos recursos sientan desconfianza los unos de los otros. Y pues creo que es una clave importante para entender todo el tema de las colonias cerradas en Guatemala. Sí, yo creo que sí, justamente la desconfianza, ¿verdad?, que nos atraviesa, el enemigo invisible del otro. Y lo que decía también al inicio, ¿no? ¿Qué lado del muro estamos? Pero bueno, con esto nos vamos despidiendo. Gracias a Bill, a Cier, a Carol, que estuvieron acompañándonos. Y para mí, durante todo este programa, no me ha dejado de aparecer aquella imagen en la que una, si no varias veces, un guardia de seguridad en una garita rodeado de un gran muro perimetral me ha tenido que pedir mis documentos sin quitar el dedo del gatillo de su escopeta, ¿no? No sé si algunos de ustedes también nos han recibido así, pero así funciona esto. Y el mundo es eso, o sea, únicamente lo que existe detrás de un muro parece. Y bueno, yo creo que también este programa era un poco más enfocado al urbano, y algo que quizás en los departamentos que nos gustaría escuchar a la audiencia, si esto es también normal en los departamentos. Quizás en los departamentos de Guatemala aún persiste esta convivencia social, esta mezcla entre barrios, la democracia de la movilidad, de poder pasar de un lugar a otro, ese mundo donde todavía se pueden ver los jardines, las casas, y si la interactividad todavía es algo transparente, algo que debería ser normal, ¿no? Conocernos y estar ahí.
Bueno, pero y aquí terminamos y nos queda invitarlos a escuchar los episodios de la segunda temporada del podcast Derecho al Placer, ya está disponible en nuestras plataformas, y también nuestra sección de artistas y cultura en los territorios y los demás contenidos de No Ficción Radio. Mucho éxito a todos y a todas y buenas tardes, buenas noches o buenos días, pues dependiendo de la hora en que nos hayas escuchado.